Hola a todos. Bueno, vamos a hacer un video, pero esta vez con pizarrón. Pizarrón, y capaz que esta es la forma que vamos a usar para que yo les vaya explicando los temas que van leyendo en el PDF. Habíamos hablado de que una fuerza es una interacción entre dos cuerpos. Supongo que esto es una superficie horizontal, como puede ser la superficie de la Tierra, arriba de una mesa, y bueno, yo tengo un objeto, ¿no? Si ese objeto está apoyado, para que se mueva, nosotros habíamos definido que la fuerza es una interacción entre dos cuerpos o más. En este caso entre dos cuerpos. Para que se mueva este pizarrón, evidentemente yo le tengo que aplicar una fuerza en un sentido y este borrador va a empezar a moverse. ¿Verdad? Para recordar un poco, eso es lo que es una fuerza. Y las fuerzas tenían cuatro características, ¿no? Que recordemos que eran la dirección, el sentido, el punto de aplicación y el módulo. Que el módulo es lo que mal podríamos llamarle el valor de la fuerza. Estas eran las cuatro características que tiene que tener una fuerza o una magnitud, que la magnitud es la medida de algo, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero medir una mesa, lo que estoy midiendo es la magnitud que estoy midiendo es la longitud. En el caso de las fuerzas, cuando yo mido una fuerza, estoy midiendo la cantidad de fuerza que se le aplica a un objeto, también es una magnitud, y es una magnitud vectorial, que para que sea vector tiene que tener para que sea un vector o ser una magnitud vectorial, tiene que tener estas cuatro características. Entonces yo podría hacer un ejemplo, por ejemplo, que tuviera el piso, y sobre este piso yo tuviera una caja. Dijimos que íbamos a representar todos sus objetos, todas las fuerzas, desde el punto medio. Si yo aplicara una fuerza horizontal y hacia mi derecha, hacia allá, ¿no? La representaría con un vector desde el punto medio, que es el centro de gravedad o el centro de masa, hacia este lado. Bueno, tendría que quedar bien horizontal, ¿verdad? Hacia este lado, ¿no? Y ahí con ese vector yo indicaría la fuerza que estoy aplicando. ¿Qué era la dirección? La dirección era la recta en la cual yo estoy aplicando esta fuerza. Que la recta en este caso es esta, ¿verdad? Es la dirección horizontal. Pero en la dirección horizontal yo puedo tener dos sentidos. Hacia allá o hacia allá. Depende desde qué lado yo empuje esta caja. Si yo empujo esta caja hacia allá, bueno, representaré el vector hacia allá y le pondré la punta del vector para indicar cuál es el sentido, que es la segunda característica. El punto de aplicación ya lo vimos que siempre vamos a representarlo desde el medio con un punto, todos los vectores que actúen. Y después está el módulo o valor, que es la cantidad de fuerza que le estoy aplicando, ¿verdad? Y podría decir que esta fuerza es de 50 newtons, por poner un valor. Pero bueno, esto un poco para recordar lo que estuvimos viendo en el video pasado y en los materiales que estuvieron leyendo en el video pasado. Yo evidentemente podría, en este esquema, algo que es dificultoso, por eso me decidí a trabajar con el pizarrón. En otro esquema, imaginen que las fuerzas no siempre tienen que ser horizontales a la derecha o a la izquierda, ¿no? Yo puedo a esto engancharlo de acá y hacerle una fuerza hacia arriba, ¿no? Ejercerle una fuerza hacia arriba, con una cuerda que lo tire, ¿verdad? O podría poner otro caso, vamos a ahorrar así. Voy a poner otro caso, donde yo tengo una superficie horizontal, tengo la caja, acá hay una persona, un poco rara la persona, pero créanme que es una persona, y esta persona ata la caja y con una cuerda sobre sus hombros tira. Está tirando con una cuerda sobre sus hombros, está avanzando tirando esa caja. Cuando avanza y tira esa caja, la fuerza
ya deja de ser horizontal. ¿Por dónde va a ir la fuerza si yo tiro, por ejemplo, de una cuerda? La fuerza va por la cuerda, ¿verdad? Por eso cuando yo si agarro una cuerda y la tiro, ven que se tensa esa cuerda, ¿no? Se estira, bien se estira. Entonces si yo ato una cuerda, una caja, una cuerda, un autito, y lo tiro, o como hace un caballo al tirar de un carro, la fuerza va por la cuerda justamente. ¿Y cómo la representaría? Bueno, la represento desde el punto medio, en la dirección que actúa, y podría ser la fuerza, decir que esta es la fuerza que está haciendo la persona. Está bastante chancha esa fuerza. Esta es la fuerza que está haciendo la persona, ¿verdad? El punto de aplicación es el medio. La dirección, ¿cuál va a ser? La dirección es esta, la dirección en que está la cuerda. Pero ya no es una dirección horizontal. Yo ya puedo decir que esa dirección con respecto a la horizontal tiene un determinado ángulo, este ángulo que está acá. Y yo a este ángulo, si quiero, le puedo poner un nombre, le puedo poner los grados o un nombre. Podría decir que este mide 30 grados. Entonces podría decir que esta persona ejerció una fuerza sobre la caja con una cuerda en dirección horizontal, ¿no? A 30 grados a la derecha con respecto al horizontal. ¿Tá? Ejerció una fuerza con un determinado ángulo. Ya de a poco vamos a ir viendo esas cosas. Pero para que no se queden que solo las fuerzas son horizontales o verticales, puede haber fuerzas en muchos sentidos, en tantos sentidos como yo puedo atar cuerdas. ¿Y cuántas puedo atar una caja? Y bueno, consideré que infinitas. Pero bueno, eso para recordar un poco. Lo que yo quería ver hoy era empezar con lo que en física llamamos las fuerzas importantes. Una de esas fuerzas importantes, y la que me interesa ver hoy, es la llamada fuerza peso. ¿Tá? Que nosotros acostumbramos a hablar de peso, algo que no es el peso. Hay una diferencia entre masa y peso. ¿Pero qué es la masa? Pensemos un poco qué es la masa. La masa se define, y tienen materiales en plataforma, donde están las definiciones, que les voy a subir un montón de definiciones que son importantes para el curso y van a ir para futuras pruebas, y eso realmente va a ser bastante importante. Entonces, ¿qué es la masa? La masa se define como la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Y vamos a explicarlo de este modo. Supongan ustedes que yo tengo una caja metálica. Una caja. ¿Verdad? Si yo esta caja metálica, que la tengo acá, y podría agarrar cualquier cosa para mostrarles una caja metálica, una cartuchera, por ejemplo. Supongamos que esta cartuchera es mi caja metálica. Es una caja metálica. ¿Verdad? Entonces, la masa se define como la cantidad de materia que contiene un cuerpo o un elemento. Entonces, se define como la cantidad de materia. ¿Cómo determino la masa? La determino con una balanza. Coloco esto sobre una balanza, me va a decir la masa que tiene. ¿Tá? Nosotros estamos acostumbrados que cuando ponemos algo en una balanza decimos que estamos pesando las cosas. Solemos ir a un supermercado y pedir, por ejemplo, 200 gramos de jamón y decimos que pesó 200 gramos. Bueno, en física eso es incorrecto, está mal. Lo que estamos determinando es la masa. El peso es una fuerza. Ya vamos a ver qué es el peso, pero centrémonos en la masa. Ahora imaginemos esta caja metálica que representé con la cartuchera y pensemos en la cantidad de materia que tiene. Supongamos que es una caja metálica maciza. Si yo esta caja metálica me la llevo a una cuadra y les hago una pregunta. Vamos a suponer que esta caja metálica, voy a escribir acá arriba su masa, que tiene una masa de 25,5 kilogramos. Es una caja metálica maciza que pesa 25,5 kilogramos. Ahora, si yo me llevo esta caja y me la llevo a una cuadra, la pregunta que yo les quiero hacer es si para ustedes cambió la masa. Pues no, la masa no cambió. La única forma
que cambie la masa es que se le saque materia, o materia, un trozo, ¿no? Que yo le saque un pedazo a esta caja. Entonces sí va a cambiar la masa, porque yo le saqué un pedazo. Esa masa que yo le saqué ya no va a estar en este cuerpo, ¿verdad? Entonces, o la otra forma que cambie la masa de este cuerpo, en vez de que yo le saque un pedazo, puede ser agregándole un pedazo. Eso es que la masa cambie, la cantidad de materia. Si subo esto a la balanza con un pedazo más, seguramente no me dé 25,5 kilogramos, sino que me dé más de 25 kilogramos. Y si yo le saco materia, me va a dar menos. Pero mantengamos nuestra caja original. Nuestra caja de 25,5 kilogramos. Si yo me voy una cuadra, la masa sigue siendo la misma. Si yo me llevo ahora esta masa a Argentina, a otro país, esta masa seguiría siendo la misma, porque yo no le estoy sacando ni agregando partes, ni trozos. ¿Tá? Ahora imaginemos que yo, esta masa, me la llevo a la Luna. Y para eso vamos a dibujar acá un círculo que va a representar la Tierra, y acá vamos a dibujar otro círculo un poco más pequeño que va a representar la Luna. ¿Tá? La masa, si yo tengo la caja acá apoyada en la Tierra, mi caja, obviamente cambié de escala, ¿no? Más chiquito, y la misma caja en la Luna. Si yo pregunto si la masa en la Tierra es la misma que la masa en la Luna, la respuesta es sí, es la misma. ¿Por qué? Porque no se le agregó ni se le sacó materia. Un trozo, no se le agregó ni se le sacó nada. Entonces la masa sigue siendo la misma. Eso es lo que es la masa para la física. Ya vamos a borrar esta de acá y dejamos esas ahí. Ahora, ¿pero qué es el peso? El peso, que también lo van a tener en las definiciones, se define como la masa afectada por el campo gravitatorio que tiene la Tierra. Todos sabemos que alrededor de la Tierra existe un campo gravitatorio, que yo le voy a dibujar como un círculo alrededor de la Tierra. Es un esquema, ¿no? El campo gravitatorio de la Tierra influye sobre la Luna y el de la Luna influye sobre la Tierra, pero no entremos en esos detalles por ahora. ¿Qué hace el campo gravitatorio de la Tierra o la mal llamada gravedad? Hace que cuando yo suelto un objeto, como voy a soltar mi dry pen, ese dry pen caiga hacia la superficie terrestre. No cayó ahora porque yo puse mi mano, pero todo lo que yo suelto cae. ¿Pero qué es lo que cae? La masa de este dry pen, la cantidad de materia que contiene, que podría poner en una balanza y determinar su masa, es afectada por el campo gravitatorio de la Tierra y hace que caiga este objeto. Este objeto y cualquier otro objeto. Entonces, la masa afectada por un campo gravitatorio se transforma en una fuerza que llamamos peso. Miren acá la Tierra afectada por el campo gravitatorio. Es una fuerza. ¿Y hacia dónde va esa fuerza? Porque yo acá puse la caja y vamos a suponer que la puse en la Tierra y esto está sobre Uruguay, ¿no? Entonces nosotros siempre que dijimos, representamos la fuerza ¿desde dónde? Desde el punto medio del objeto. ¿Y hacia dónde va la fuerza peso? ¿Irá hacia arriba? Si es una fuerza que va hacia arriba, ¿qué le pasaría a mi caja metálica? Se empezaría a elevar, empezaría a flotar, cosas que en la Tierra no pasa. Y yo tengo mi caja metálica y la suelto, cae. La suelto y cae hacia abajo. La suelto y no cae hacia allá, no pega un salto. O sea, no hay fuerzas aquí que la lleven hacia los costados o la lleven hacia arriba. La fuerza peso siempre se dirige hacia el centro de la Tierra en este caso, o hacia el centro del objeto, o cuerpo celeste podríamos decirle, porque puede ser perfectamente en cualquier otro planeta. Todos tienen gravedad, todos tienen campo gravitatorio. Atrae las cosas hacia su centro. Entonces, desde el medio de la caja, yo represento la fuerza. La voy a representar con un vector, un segmento de recta orientado que llamamos vector, donde tiene el inicio y su fin.
la puntita indica hacia dónde se ejerce la fuerza, la dirección es vertical en este caso, y acá estoy representando la fuerza peso. La fuerza peso, la nomenclatura es con una P. ¿Está? Y arriba de la P yo voy a hacer una flechita. ¿Está? Espero que se vea bien ahí, lo que hice es una P y arriba una flechita así. ¿Qué es lo que indica esta flechita? Es que es una magnitud vectorial. ¿Por qué? Porque el peso es una fuerza. Y las fuerzas que tenían dirección, sentido, punto de aplicación y módulo. Tienen que tener siempre esas cuatro cosas. Esas cuatro cosas las vamos a repetir hasta el cansancio. Dirección, sentido, punto de aplicación y módulo. ¿Tá? Entonces, ¿cuál es la dirección de la fuerza peso? La dirección de la fuerza peso es vertical respecto a la caja, ¿verdad? Y al plano donde yo estoy acá en la Tierra. El sentido es hacia el centro de la Tierra. El punto de aplicación siempre vamos a tomar el medio de los objetos. Y el módulo dependerá de la masa y el campo gravitatorio de la Tierra. Eso ya lo vamos a ver ahora en un ratito. Pero pensemos ahora qué pasa a todas las fuerzas, ahora que me fijaba en la flechita esta, todas las fuerzas, cuando yo hable de una fuerza, la voy a escribir como una fuerza. La fuerza peso es una fuerza especial, es una fuerza importante. Pero si yo quiero hablar de cualquier fuerza, este va a ser mi símbolo. La fuerza con una flechita arriba que indica que es una magnitud vectorial y que tiene los cuatro elementos. Dirección, sentido, punto de aplicación y módulo o valor. Pero pensemos ahora qué pasa si yo esta caja me la llevo a China, al otro lado de la Tierra. La caja empieza a aparecer acá abajo ahora, ¿verdad? El punto de aplicación de la fuerza peso que actúa sobre esa caja, porque en China también hay gravedad, ellos también sueltan las cosas y se les caen. El punto de aplicación va a ser el medio. La dirección que actúa va a ser la vertical. Y siempre es el centro de la Tierra la fuerza peso. Es opuesta a la nuestra, ¿verdad? La fuerza peso que se ejerce sobre esta caja en China es opuesta a la que se ejerce acá en Uruguay. Y lo cual es totalmente lógico. Si no, los chinos soltarían las cosas. Si la fuerza peso siempre fuera en este sentido, hacia allá abajo, si no, los chinos soltarían las cosas y las cosas se irían hacia acá abajo, hacia el espacio. Cosa rarísima. Entonces, no importa donde yo esté, podría trasladarme con la caja a otra parte del mundo, siempre representando en el medio, y la fuerza peso lo que hace es siempre llevar el cuerpo hacia el centro de la Tierra. O tender a llevarlo, evidentemente cuando choca con la superficie terrestre, más de ahí no va. Vamos a dejar por ahora solo nuestra fuerza peso ahí. Y pensemos, si yo me llevo la caja a la Luna, dijimos que la masa era la misma, que no cambiaba porque no perdía ni se le agregaba materia. Entonces la masa es la misma. Y la pregunta es, ¿el peso va a ser el mismo? La respuesta ahí es que no. El peso en ese caso no es el mismo. La masa es la misma, pero el peso no. Voy a representar el peso desde el medio. La Luna, yo no sé si verán ahí, pero vamos a hacer con azul el campo gravitatorio de la Luna, o la mal llamada gravedad en la Luna, es menor que en la Tierra. Por lo tanto, el peso que hace caer a esa masa, si yo suelto, no es lo mismo. Si yo suelto esto aquí en la Tierra, cae a determinada velocidad. Si lo soltara en la Luna, va a caer a menor velocidad. Por varias razones. Una de ellas es que la fuerza peso es menor. ¿Por qué es menor? Porque la gravedad es menor. El campo gravitatorio de la Luna es menor que el campo gravitatorio de la Tierra. Es 6 veces menor el campo gravitatorio de la Luna. Voy a escribir por acá abajo el campo gravitatorio de la Tierra y voy a escribir el valor. El campo gravitatorio, vamos a llamar la gravedad G de la Tierra, esta T es de la Tierra, es 9,80 metros sobre segundo al cuadrado.
Por ahora, no le presten mucha atención a estas unidades, ya más adelante vamos a saber lo que es. Pero la gravedad en la Tierra tiene un valor de 9,80 metros sobre segundo al cuadrado. Estas son las unidades, como todo tiene unidades. Cuando nosotros medimos algo, lo podemos medir en metros, en centímetros, si medimos temperatura en grados Celsius, grados Kelvin, pero las unidades del campo gravitacional de la Tierra o de cualquier campo gravitacional son metros divididos segundo al cuadrado y se lee metros por segundo al cuadrado. En tanto, la gravedad en la Luna tiene un valor de 1,63 metros sobre segundo al cuadrado. Ven que el valor es mucho menor. Eso cuando lo observan. Pero ustedes vieron los astronautas, las filmaciones de la Luna o películas de los astronautas, que ellos caminan en la Luna y caminan como lento, avanzando, dando pasos lentos. Bueno, la razón es sencilla. Como el campo de gravedad es menor, con el mismo esfuerzo que uno hace en la Tierra para caminar, en la Luna pegaría saltos gigantescos. De hecho, se entrenan los astronautas para tener cuidado al caminar, porque pegar un salto con un poco de fuerza podría significar salir despedido de la Luna y nunca volver. ¿Ya? Salir del campo, del campo gravitacional, o sea, de la atracción que ejerce ese campo sobre los cuerpos. ¿Ya? En la Tierra, imaginen que salir del campo gravitatorio por nosotros mismos es imposible. Si saltamos, caemos de vuelta las veces que saltemos. Si saltamos en la Luna, corremos riesgo de salir volando y salir del campo gravitatorio de la Luna. Fíjense la diferencia que hace. Imagínense en Júpiter, que el campo gravitatorio anda en cerca de 20 metros por segundo, 27 creo, si mal no me acuerdo. Si nosotros fuéramos allá, sentiríamos un peso terrible, una fuerza terrible sobre nuestros hombros que nos aplastaría contra el piso. ¿Tá? Porque el campo gravitatorio de Júpiter es mucho más grande. Más adelante vamos a ver que cuanto más masa, más cantidad de materia tiene un cuerpo, la Tierra, ¿por qué tiene más campo gravitatorio? Porque tiene mucha masa. Tiene mucha más con respecto a la Luna, que tiene menor masa. ¿Tá? Al tener menor masa, tiene menor campo gravitatorio. Pero ahora, yo dije que la masa son 25,5 kilogramos. La unidad de masa son kilogramos en el sistema internacional. Repasemos un poco el sistema internacional. El sistema internacional de medidas define las unidades que se usan internacionalmente. Las unidades en el sistema internacional de medidas, la unidad de masa es el kilogramo. Hay otras unidades de masa, gramos, por ejemplo. Pero en otros países usan libras, usan pounds para medir, ¿no? Entonces, imagínense que yo estoy exportando y exporto arroz, ¿no? Y a mí se me ocurre inventar un sistema de medida de masa, ¿no? Y que le voy a llamar el uruguayo, ¿no? Entonces yo, en vez de decirle, te mando 10.000 kilos de arroz, le voy a mandar, te mando 10.000 uruguayos de arroz. En otro país no tiene idea de lo que es, no sabe lo que les estoy mandando. Por convenciones internacionales, tanto de comercio como científicas para comparar resultados, se usa un sistema internacional donde todos trabajamos con las mismas medidas. Con las mismas unidades, perdón. En el caso de la masa, la unidad es el kilogramo. En el caso de las fuerzas, como vimos en el video de fuerzas, la unidad es el newton. En el caso de la temperatura, por ejemplo, la temperatura, la unidad internacional es el Kelvin. Nosotros estamos acostumbrados a medirla en grados Celsius. Decimos que hay 20 grados Celsius, por ejemplo. Pero internacionalmente, cuando nos referimos a temperatura, debemos expresarnos en grados Kelvin, tanto científicamente como comercialmente. Es el sistema internacional. Bueno, volviendo. Entonces, la masa de mi caja metálica eran 25,5 kilogramos. Estuvimos hablando del peso, ya vimos que el peso es una fuerza, que es la masa afectada por el campo gravitatorio, que hace que las cosas caigan. ¿Ah? Pero ¿cómo calculo? Que la represento desde el medio, que va siempre hacia abajo, pero ¿cómo calculo la fuerza peso?
Bueno, para eso primero debo conocer su masa y debo conocer en el campo gravitatorio que estoy trabajando. Nosotros vamos a trabajar casi todo en la Tierra. No les voy a poner ejercicios de qué pasa si pateo una pelota en la Luna, ¿no? Todo lo vamos a tratar en la Tierra. Entonces, ¿cómo se define el peso? El peso, las definiciones las tienen en los materiales que están ahí. Les voy a dejar uno exclusivo que va a ser definiciones importantes, para que ustedes sepan cuáles son. Y ahí tienen, bueno, las definiciones de peso, de masa, etc. Pero concentremos ahora cómo calculamos el módulo, el valor de la fuerza peso, conociendo la masa y la gravedad. Vamos a suponer que yo quiero averiguar el peso en la Tierra de esta masa que se le produce a esta masa metálica. Entonces, primera distinción. El peso es una magnitud vectorial y lleva una flechita arriba. El campo gravitatorio también es vectorial, porque tiene dirección y sentido. El campo gravitatorio actúa hacia el centro de la Tierra. Tiene una dirección o un sentido, ¿verdad? Depende de donde yo esté, esto va a tirar todo hacia el centro. Cuando yo suelto cualquier elemento, va a tender a volver a la superficie terrestre. Así que es vectorial. La masa no es vectorial. Entonces no le ponemos la flechita acá arriba, indicando que esta magnitud es una magnitud escalar, que no depende de su dirección o sentido, no tiene, ¿no? Si yo piensen en los 200 gramos de jamón, ¿no? Y voy al supermercado y le digo, por favor, deme 200 de jamón, sentido horizontal y a la derecha, me van a decir que estoy loco. Lo cual es bastante cierto, pero no importa. Bueno, entonces, cuando yo, para calcular el peso se calcula como la masa por la gravedad. Pero cuando yo voy a hablar de que quiero calcular el módulo, o sea, del valor del peso, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a escribir la letra P, voy a indicar con la flechita arriba que es una magnitud vectorial y le voy a escribir 2 barras al costado. Esas 2 barras que yo voy a escribir, que escribí acá al costado, lo que me dicen es que justamente estoy hablando del módulo, únicamente del módulo, no de todas las características de esta fuerza, solo del módulo, que va a ser la masa por la gravedad. Ahora lo que hago es, la masa, ¿cuánto era? 25,5 kilogramos. Multiplicado por qué? Por la gravedad en la Tierra, que dijimos que era 9,80 metros dividido segundo al cuadrado. Si yo hago esta operación en la calculadora, 25,5 por 9,80, esta operación me va a dar un número aproximado de 250. Creo que 250, no, 450, perdón. Vamos a hacerla por las dudas. No, 249, sí, 250, está bien, 250. 25,5 por 9,8, claro, 9,8 prácticamente es multiplicar esto por 10. Me va a dar 250. ¿250 qué? Bueno, ¿qué estoy multiplicando? De este lado, ¿qué unidades tengo? Kilogramos. Y de este lado, metros por segundo al cuadrado. Entonces, las unidades que esto me va a dar es kilogramos porque acá estoy multiplicando, por metros dividido segundo al cuadrado. Estas son las unidades. Pero yo esto lo puedo expresar de otra manera. El peso, puedo decir que son 250, que era el peso, una fuerza. ¿Qué unidades tenían las fuerzas? Newtons. Puedo decir que son 250 newtons. De hecho, estas son las unidades de los newtons. Todo esto que está aquí son los famosos newtons, en honor a un físico británico llamado Isaac Newton. Para no estar cuando uno habla constantemente diciendo
que una fuerza son 250 kilogramos por metro dividido segundo al cuadrado, a alguien se le ocurrió nombrar a todo esto, que se compone por kilogramos por metro dividido segundo al cuadrado, como Newton. ¿Ah? Vamos a borrar esto para que quede un poco más claro. Está dando clase, perdón, anda para allá. Entonces, estos son 250 newton. Apareció mi niño por ahí, cada tanto puede ser que lo vea. Bueno, entonces el peso de esta caja metálica en la Tierra son 250 newtons, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo quisiera averiguar el peso? ¿No? Este peso es en la Tierra, le podríamos poner una T chiquita acá para indicar que es el peso en la Tierra. ¿Qué pasa si yo quiero averiguar el módulo de la fuerza peso, pero en este caso en la Luna? La operación sería la misma, sería multiplicar la masa por el campo gravitatorio. La masa no cambia, es la misma, lo que cambia es el campo gravitatorio de la Luna. Entonces, ¿qué operación tendría que hacer acá? Tendría que decir 25,5 kilogramos por el campo gravitatorio de la Luna, que dijimos que era 1,63 metros sobre segundo al cuadrado, mucho más pequeño que el de la Tierra. 1,63 metros dividido segundo al cuadrado. Nuevamente estoy multiplicando kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Eso me vuelve a dar newtons. Vamos a hacer la cuenta, que son 25,5 por 1,63. Esta cuenta el peso de mi caja metálica en la Luna. Recuerden que cuando pongo estas barritas al lado, estoy hablando del módulo, del valor de esa fuerza. Me da un número que es 41,565. En vez de escribirle ya kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, cada vez que estemos hablando de una fuerza, la vamos a expresar en newtons. Directamente le voy a poner newtons. Pero fíjense acá, fíjense este valor, 41,565. Podríamos aprovechar para redondearlo. Y de paso repasamos un poco reglas de redondeo. ¿Cómo podría expresar este valor? ¿No? Este símbolo así, que acá no me va a entrar para escribirlo, quiere decir equivalente. Quiere decir que es lo mismo en matemáticas. Equivalente es lo mismo. Pero yo lo hago acá y voy a escribir acá abajo. Este número, o sea, el peso, el módulo del peso en la Luna, el valor del peso, de la fuerza peso en la Luna, es 41,565. Pero ¿qué es lo que voy a hacer? Yo lo voy a redondear. Si pasa el número 5, lo quiero expresar como 41, y un solo dígito más, una sola cifra significativa más. Lo voy a expresar. ¿Esto que está más cerca? ¿De 41,6 o de 41,5? Bueno, lo define este número que está acá. Este 6 hace que este número esté más próximo a ser 41,6 que 41,5. Entonces, lo voy a expresar como 41,6 newtons. Papá, quiero una galletita. Ahora no puede, papá, dame un segundo. No. Fíjense estas dos cosas. Este es el peso en la Tierra. Y este es el peso en la Luna. Comparemos estos valores. El módulo de la fuerza peso en la Tierra equivale a 250 newtons. El módulo de la fuerza peso en la Luna equivale a 41,6 newtons. Evidentemente es mucho mayor la fuerza que nosotros sentimos, ¿tá?, por efecto del campo gravitatorio de la Tierra sobre nosotros mismos o sobre cualquier objeto, que el mismo que se siente en la Luna. ¿Tá? De ahí, por eso que los astronautas parece que van saltando. Esto en cuanto a cómo calcular el módulo. ¿Tá? Todo esto ustedes lo pueden copiar a sus cuadernos.
sería conveniente que ustedes hagan las cuentas, que revisen lo que yo hice. Si tienen dudas me las plantean por plataforma, me escriben, no entendí esto. Y bueno, vamos viendo cómo hacerlo, puedo hacer un video más cortito. Generalmente los videos, es difícil explicar esto en un video de 10 minutos, no puedo. Pero bueno, espero que haya quedado un poco claro lo que es la fuerza-peso, ¿no? Pero ahora vamos a mantener estos dos valores y vamos a borrar el pizarrón. Vamos a borrar esto. Porque yo acabo de hallar el módulo de la fuerza, peso, y vamos a escribirlo por acá arriba. El módulo de la fuerza peso en la Tierra era de 250 newton. Y el módulo de la fuerza peso en la Luna era de 41,6 newton. ¿Verdad? Lo escribo ahí para mantenerlo en el pizarrón y que ustedes puedan ver lo que vamos a hacer. Entonces, yo ahora que calculé ese peso, ¿puedo decir que ya terminé de calcular la fuerza peso? Bueno, no. Yo lo único que calculé acá, fue el módulo. Y una fuerza tiene 4 elementos: dirección, sentido, punto de aplicación y módulo. Yo para describir completamente una fuerza tengo que describir las 4 características. ¿Cómo las vamos a describir en física? Con lo que vamos a llamar un diagrama de cuerpo libre. Vamos a suponer que esta es la superficie terrestre. Esta es la superficie terrestre. Y yo tengo mi cuerpo apoyado acá en mi caja metálica. ¿Tá? ¿Desde dónde voy a representar las fuerzas? Desde el punto medio. Esa es una de las características. Punto de aplicación. Me quedan, si son 4, ¿no? Punto de aplicación ya está. El módulo, que siempre lo voy diciendo a lo último, lo voy dejando para lo último, ya lo tengo calculado, que son 250 newtons. Y me quedarían las 2 características que son las principales de un vector, la dirección y el sentido. Ya hablamos, ¿no?, de dirección y el sentido. ¿Cuál es la dirección de la fuerza peso? La dirección de la fuerza peso es la vertical. Y el sentido es hacia abajo o hacia arriba. El peso de las cosas hace que caigan o hace que suban. El peso es hacia abajo. Yo voy a tener que dibujar con sentido hacia abajo. Y al lado que yo escriba cualquier fuerza, voy a indicarle con la letra qué tipo de fuerza es. Esta es la fuerza P, con la que llamamos a la fuerza peso, y le voy a dibujar la flechita arriba que indica que es vectorial, que es una magnitud vectorial. Pero ¿de qué largo dibujo esto? Y esto es lo que yo les hablaba de la escala. Yo no puedo dibujarla de largo que quiero, ¿tá? Porque si yo abajo, por ejemplo, dibujara, en vez de que estuviera una caja metálica, que estuviera apoyado este borrador sobre la superficie terrestre, la gravedad es la misma, pero uno tiene mucho más masa que el otro. Y yo podría decir, bueno, la fuerza que actúa sobre el borrador, que está apoyado sobre la superficie, que va a ser una fuerza hacia abajo, pero va a ser mucho más chica. ¿Qué pasa si yo la dibujo así? El que mira esto dice, el borrador tiene mucho más peso porque es más largo el vector que la caja metálica, cosa que es incorrecta. El largo a nosotros nos va a decir, nos va a hacer comparar visualmente y para medirlo también, para comparar fuerzas y para entender mejor lo que le van a empezar a pasar a los cuerpos cuando se empiecen a mover. Entonces, ¿qué voy a hacer? Sé que la fuerza peso la tengo que representar sobre la caja, ¿no? Que es un esquema esto, no precisa una caja. Esto parece una caja, un ropero, una heladera, cualquier cosa, ¿no? La voy a representar sobre acá, en esta dirección y hacia abajo. Pero ¿cuál va a ser el largo? Yo el largo lo voy a tener que dibujar, ustedes lo van a tener que dibujar en sus cuadernos, en los escritos, en las pruebas que hagamos, y van a tener que definir una escala.
evidentemente las líneas que hagamos sobre los cuerpos simplificados, que llamaremos diagrama de cuerpo libre, a esta simplificación, ¿no? Podemos llamarla diagrama de cuerpo libre, los vamos a hacer sobre el punto medio, pero tenemos que definir una escala. Dibujar escala y que entre en la hoja. Yo no puedo poner una escala y que me dé que la fuerza peso la tengo que dibujar de 10 metros, porque no me da la hoja. Entonces yo, por ejemplo, defino una escala. Y la escala que voy a usar, abrevio escala, ¿no? Y voy a decir, por ejemplo, si son 250 newton, voy a decir que, bueno, que 1 centímetro de mi dibujo van a equivaler a 50 newton. ¿Verdad? Si 1 centímetro de mi dibujo equivalen a 50 newtons, 250 newtons, ¿cuántos centímetros van a ser? 50, 1 centímetro. 2 centímetros son 100, 50 más 50. 3 centímetros, 150. 4 centímetros, 200. 5 centímetros, 250. Entonces, la fuerza peso, yo en la hoja que voy a tener que hacer, voy a tener que medir 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros. Y ahí voy a dibujar mi fuerza peso. Voy a indicar qué es la fuerza peso con mi flechita de vector. Ven acá que no le pongo las barritas al costado, porque cuando le pongo las barritas al costado, quiere decir que estoy hablando solo del módulo. Acá estoy hablando de todas las características del vector, porque acá están representadas todas: el punto de aplicación, la dirección, que es vertical, el sentido, que es hacia abajo, y el largo indica el módulo a escala. Ahora, si yo tuviera, vamos a ver qué pasa con el módulo de la fuerza, el valor de la fuerza peso de esa caja metálica en la Luna. Bueno, voy a dibujar acá, espero que se vea en azul ahí. Si yo tuviera esa misma caja apoyada en la Luna, también voy a representarla desde el medio. También va a pasar exactamente lo mismo, la dirección va a ser vertical y hacia abajo, porque el peso siempre es hacia abajo. ¿Ah? Pero si uso la misma escala, 1 centímetro 50 newtons, ¿de cuánto tendría que dibujar yo mi vector de fuerza peso indicando que va hacia abajo? Aquí en el dibujo azul. ¿De cuánto tendría que dibujarlo? 41,6. Y bueno, 1 centímetro 50 newtons. Menos de 1 centímetro. Y por ahora vamos a dejarlo por ahí. Menos de 1 centímetro. Si esto en mi dibujo, ¿no? Yo, evidentemente, este segmento de recta no son 5 centímetros. Yo lo hice más grande para que ustedes vieran. Ustedes deberían dibujarlo en su hoja de 5 centímetros. Y este deberían dibujarlo en su hoja de 1 centímetro. De menos de 1 centímetro en realidad. Y este sería la fuerza peso representada en la Luna, donde tengo mi punto de aplicación, mi dirección, mi sentido, y el largo del vector representado a escala sería el peso en la Luna. ¿Vieron cómo una fuerza varía depende de donde esté? ¿De qué va a depender? ¿De qué dependió en este caso? La masa era la misma, dependió del campo gravitatorio. El campo gravitatorio era diferente. Segundo. Bueno, espero que más o menos haya quedado claro. Vamos a hacer ustedes todo esto lo pueden pausar, ver de a poco, rebobinar, ir para atrás y verlo de vuelta. Vamos a repasar un poco reglas de 3, que vamos a usar mucho. Por ejemplo, si yo digo que 1 centímetro son 50 newtons, que es la escala que estoy usando, yo para averiguar de cuántos centímetros tengo que dibujar una fuerza de 250 newtons, voy a plantear una regla de 3. Hay que aprender reglas de 3. Las reglas de 3 dicen, y es como un jueguito, si yo planteo una escala que dice 1 centímetro son 50 newtons, 250 newtons, ¿cuántos centímetros son? X. Vieron que están centímetro con centímetro y newton con newton. ¿Cómo se resuelven estas cosas? Se multiplican estos que están cruzados y se divide por el que está enfrente a la X. Entonces, si yo quiero hallar el valor de X, ¿cuál es la cuenta que tengo que hacer?
250 newtons por 1 centímetro, estoy multiplicando cruzado, y al resultado de eso lo divido todo eso por ¿quién? Por el que está enfrentado a la X. 50 newtons. Si ustedes miran acá las unidades y divido newton entre newton, se anulan las unidades, porque dividir una cosa por sí misma es lo mismo que me da 1. Si yo hago, por ejemplo, 2 dividido 2, eso me da 1. Si hago 10 dividido 10, eso me da 1. Cualquier número que yo lo divida por sí mismo, me da 1. En ese caso, yo estoy dividiendo, y si me fijo solo en las unidades, newton entre newton. Newton entre newton me da 1. Entonces se anulan las unidades newton y ¿qué unidades me van a quedar? Centímetros. Y bueno, si yo hago la cuenta acá con la calculadora, 250 por 1, ¿qué me da? 250 centímetros, porque ya no tengo unidades. ¿Dividido qué? 50. Y si yo hago 250 dividido 50, esto me da 5 centímetros. Eso es una regla de 3. Ahora, podríamos hacerla con la misma escala, ¿no? Para la luna. Yo puedo decir que 1 centímetro de mi dibujo equivalen a 50 newtons. Pero si yo tengo 41,6 newtons, ¿a cuántos centímetros debería dibujarlo? Y aquí nuevamente planteo, multiplico los cruzados. Acuérdense que es como un cantito esto. Si 1 centímetro son 50 newtons, yo tengo 41,6 newtons, ¿cuántos centímetros son? De un lado siempre centímetros y de un lado siempre lo que ustedes vayan a calcular. Yo puedo decir, un paquete de fideos vale 50 pesos. Si yo quiero llevar 41 paquetes, si yo tengo 41 pesos, ¿cuántos paquetes me puedo llevar? O partes del paquete. Bueno, en fin, planteo. 41,6 newtons por 1 centímetro, multiplico los cruzados y después divido porque está frente a la X. Dividido 50 newtons. Se me van las unidades, newton dividido en newton me da 1. Y ahora hago las cuentas. 41,6 por 1, 41 por 6. Por 1 es 41, es 41,6. Queda lo mismo, cualquier número multiplicado por 1 es el mismo. Y dividido lo que me queda abajo, 50. Si yo hago esta cuenta, me da 0,8, 3 y siguen los números centímetros. O sea que si yo dibujé mi vector peso en la Tierra de 5 centímetros, en la Luna, que dijimos que era menos de 1 centímetro, exactamente sería 0,8 milímetros y un poquitito más, menos de 1 centímetro. Nosotros vamos a tener que dibujar las cosas a escala. Resumen de lo que vimos hoy. Peso y masa no son lo mismo. Masa es la cantidad de materia, se determina con una balanza y su unidad es el kilogramo. El peso es una fuerza, por lo tanto tiene sus 4 características: dirección, sentido, punto de aplicación y módulo o valor. Para calcular el peso, se calcula multiplicando la masa por la gravedad. Arriba de las magnitudes que son vectoriales, que tienen dirección y sentido, les ponemos una flechita. Y cuando les ponemos unas barritas al costado, lo hago más grande para que lo vean, esto indica que es el peso y es vectorial, y si yo le pongo unas barras al costado, quiere decir que estoy hablando solo del valor del peso. Si yo representara, por ejemplo, la fuerza peso nuevamente, tengo la caja metálica y represento la fuerza peso y hago esto, quiere decir que estoy hablando solo del valor. Cuando yo no tengo estas barras, quiere decir que acá están representadas todas las características. Punto de aplicación, dirección, que es la vertical, el sentido, que es hacia abajo, y el largo, a una escala que yo defina, me va a indicar el valor. Bueno, eso es todo. Espero que hayan entendido
y cualquier consulta me la pueden hacer en el foro. Ya vamos a seguir con otras fuerzas importantes, entre ellas la fuerza normal, la fuerza rozamiento. Lean por favor antes, así pueden entender esto un poco mejor, porque yo trato de explicar, pero si vienen leídos van a entender un poco más, por más que no hayan entendido la lectura. Bueno, chao a todos.